Buenas tardes. Somos estudiantes de la Fundación Uniclaretiana del CAC Quibdó, actualmente cursando el tercer semestre de Trabajo Social. En este momento les presentaremos un video hablando sobre el plebiscito de 1957. Los acompañaremos mi compañero Marcelino Torres Torres y quien les habla, Karen Juliet Aguirre Torres. Frente al plebiscito de 1957 hubo dos posiciones contrapuestas, una de alta complacencia para las élites que habían diseñado el entremando del régimen de colación, para la prensa que ellos mismos manejaban, para los gremios de la economía que les respaldaban, para la junta militar que reiteraba su cumplimiento de poder transitorio y moderador. Para todos ellos, el contenido del plebiscito, la alta votación y la abrumadora mayoría por el sí, les daba una carta de legitimidad al cogobierno, al régimen de colación. Las élites supieron transmitir ese sentido de optimismo y movilizaron a la población para que lo respaldaran. Ahora vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación del plebiscito? Ahora hablaremos del contexto económico. En la década de 1950 también estuvo marcada por un aumento en la desigualdad económica y la concentración de la riqueza en manos de la pequeña élite. La población más pobre y marginada seguía luchando por satisfacer sus necesidades básicas, mientras que una clase privilegiada disfrutaba de un estilo de vida opulento. En este contexto económico contribuyó a la creciente desconfianza de la población en las élites políticas y económicas y a la búsqueda de soluciones más democráticas y justas. En resumen, el contexto social, político y económico en el que se llevó a cabo el plebiscito de 1957 en Colombia estaba marcado por la creciente movilización social, la incertidumbre política y la desigualdad económica. A pesar de las tensiones y desafíos, el plebiscito fue un paso importante en la búsqueda de una sociedad más justa, democrática para todos los colombianos. ¿Cuál fue el contexto social, político y económico para la transformación del plebiscito? El contexto social, político y económico en el que se llevó a cabo el plebiscito en 1957 en Colombia fue un momento de incertidumbre total en el país. En el contexto social, la década de 1950 en Colombia estuvo marcada por una creciente movilización social y una demanda por derechos y justicia. Las luchas sindicales, las protestas estudiantiles y las huelgas obreras eran cada vez más frecuentes y se exigían mejoras en condiciones de vida en la población. El plebiscito se realizó en un contexto de tensiones, conflictos sociales y los resultados tuvieron un impacto importante en la sociedad humana. Ahora vamos a hablar sobre el contexto político. La política en Colombia en la década de 1950 estaba marcada por una lucha de poder entre diferentes partidos políticos. ¿Quiénes fueron los actores vinculados al plebiscito de 1957 en Colombia? Incluyeron partidos políticos, líderes políticos y sociales, medios de comunicación y la población en general. Todos estos actores tuvieron un impacto significativo en el resultado y en el futuro de Colombia. Los partidos políticos tradicionales incluyeron el Partido Liberal y el Partido Conservador. Jugaron un papel importante en la promoción y defensa de las distintas posiciones del plebiscito. Líderes políticos destacados como el presidente Gustavo Rojas Pinilla, el líder conservador Laureano Gómez y el líder liberal Alberto Lleras Camargo participaron activamente en la campaña por el plebiscito. Los líderes sociales, los líderes sindicales y estudiantiles y de la sociedad civil también participaron en la campaña por el plebiscito y a menudo fueron defensores de las posiciones diferentes a la de los partidos políticos. O sea, tuvieron una pequeña contrariedad con los partidos políticos, pero finalmente llegaron a acuerdos.
Medios de comunicación. Los medios de comunicación incluyeron periódicos, radio, televisión, desempeñaron un papel importante en la difusión de información sobre el plebiscito y en la información de la opinión pública. O sea, los medios de comunicación se encargaron de difundir la información por todos los medios para que toda la sociedad en general tuviera el acceso, para que supiera de qué se trataba en ese entonces esas elecciones y pudieran entender también las dimensiones del mismo. También en el campo internacional se pudiera exponer un poco lo que estaba sucediendo en ese entonces en Colombia. Población finalmente, la población en general también desempeñó un papel importante en el plebiscito, ya que fueron los que colocaron el voto y finalmente decidieron el rumbo del país en ese momento. Por otro lado, también tenemos cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que gestaron como resultado del plebiscito. El plebiscito de 1957 en Colombia tuvo un impacto significativo en la sociedad y las políticas del país. Y los siguientes son algunos de estos principales cambios que se gestaron como resultado de este evento. Reformaron la política. El plebiscito de 1957 dio lugar a una profunda reforma política en Colombia, incluyendo la abolición del sistema bipartidista, la creación de un sistema de partidos múltiples, o sea que fue en gran parte gracias a este plebiscito de 1957 que otros partidos políticos pudieron intervenir, pudieron integrarse en la esfera de la política en Colombia. Reforma agraria. También dio lugar a una reforma agraria en Colombia, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los campesinos y garantizar una distribución más justa de tierra. Claro que fue positivo para los campesinos, ya que ellos son los que se dedican al tema agrario. Entonces, con ese beneficio de ampliarle el tema de las tierras, fue posible profundizar más en el tema agrario. La rama educativa. También se reformó la rama educativa para mejorar la calidad y la accesibilidad de la educación en el país, con el objetivo de preparar a la población para el desarrollo económico, político del país. Fue sumamente importante, ya que eso permitió que los jóvenes de ese entonces y todas las personas que no tenían la posibilidad de participar o de asistir a una universidad o a un colegio lo pudieran hacer, independientemente de cultura, raza o estándares sociales. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, para culminar un poco todo este proceso que tuvimos de aprendizaje, también nos llama mucho la atención la participación ciudadana. Finalmente, el plebiscito de 1957 también dio lugar a una mayor participación ciudadana en la vida política y del país, lo que permitió a la población influir en las decisiones políticas del gobierno, cuando se involucraron en todos esos acuerdos, donde ya no solamente iba a ser el partido conservador ni el partido liberal, sino que iban a haber opciones de que otros partidos pudieran integrar en las esferas políticas de la nación. El plebiscito de 1957 en Colombia tuvo un impacto significativo en la sociedad y la política del país y llevó una profunda reforma política, agraria y educativa y una mayor participación de la ciudadanía. Estos cambios contribuyeron al mejoramiento de la vida de los colombianos y a fomentar el desarrollo económico y político. Entonces, para culminar este pequeño cierre, muchas gracias y espero que sea de su agrado.